Desde la Unidad Educativa Colegio Jesús Redentor, les doy la bienvenida a este nuevo encuentro virtual. Soy su profesora Zoila Rodríguez, encargada del área de formación GHC para los alumnos de segundo año de Educación Media General. Iniciamos con la unidad de aprendizaje número 3, denominada Periodo del Liberalismo Amarillo. Antonio Guzmán Blanco nació el 28 de febrero de 1829. En Caracas, hijo de Antonio Leocadio Guzmán, creador del Partido Liberal en Venezuela, y de Carlota Blanco Aristeguieta, quien era pariente del Libertador, ambos miembros de la aristocracia y cada uno por mérito propio. Tras de los sucesos de la Revolución Azul, regresa a Venezuela el 1 de agosto de 1868 para tratar de organizar la sociedad y el poder político a través de la Unión Liberal. Fue para el 14 de agosto de 1868, es exiliado de Venezuela y llega a Curazao el 19 de septiembre de 1868, donde inicia planear la Revolución de Abril, junto a su padre y algunos simpatizantes, donde se encontraban personajes como Francisco Linares Alcántara y Joaquín Crespo. Este movimiento llega a costa venezolana en Coro el 14 de febrero de 1870, dando inicio a esta revolución, pasando por los estados Cogede, Barquisimeto, que es Lara, Los Teques, correspondiente estado Miranda, logra ganar territorio y adeptos, lo cual le permite entrar en forma triunfal en Caracas el 27 de abril de 1870, dando inicio a su primer gobierno, el septenio, con 25.000 hombres a su poder. Se caracteriza por modernizar al país y la aplicación de un proyecto ilustre americano. Uno de los objetivos fue la creación del nacionalismo, al sensibilizar a la población de sentir orgullo de ser venezolano y de el acervo en su cultura, simbología y tradición. Logra ser infraestructura y de evocar a los héroes de la historia, en especial a Bolívar, también conocido como el mito bolivariano. Algunas obras fueron en implantar conciencia nacional, es decir, modernizar a Caracas. Entre las obras tenemos al Panteón Nacional, el Capitolio Legislativo, el Arco de la Federación, la Plaza Bolívar y la Basílica de Santa Teresa. Elevó protagonismo como por ejemplo el Teatro Guzmán Blanco, actual Teatro Metropolitano, y que en la Plaza Bolívar se creara una estatua a su honor. Dio a la creación de la moneda nacional, llamada el venezolano, que duró de 1871 a 1879. Otro aspecto es que decretó que la educación fuera gratuita y obligatoria. Guzmán Blanco consideraba que la educación es la única forma de hacer libre al hombre. Otro logro en este gobierno fue el control del caudillismo regional de la época, al aplicar un sistema feudal y promover la industria del campo y su agricultura. Con respecto a la política exterior, se legaliza la venta de cacao, con el fin de acabar los diversos del contrabando que surgían gracias a este rubro. Le piden préstamo a Inglaterra y a Francia para modernizar el país y se pide ayuda educativa a Alemania al enviar profesores alemanes para dar clase en las casas de estudios del país. Es en 1864 se da una reforma en la Constitución que se hace para complacer al pueblo y se cambia el voto secreto a público. Se reduce el periodo del Ejecutivo y Legislativo de 4 años a 2 años del mismo. No se puede ir a las reelecciones directas y los estados de la federación son cambiados de nombre. En los últimos 5 años, el primer gobierno, a Guzmán Blanco se da cuenta lo complicado que es gobernar una nación como Venezuela, que estaba sumergida en una anarquía y caudillismo.
Palabras textuales del presidente. Venezuela es como un cuero seco. Si lo pisas por un lado, se levanta por el otro. Es el 20 de febrero de 1877, el ilustre americano hace un discurso ante el Congreso, dando un mensaje donde se despide y entrega la presidencia a Francisco Linares Alcántara. 7 días después, termina su primer gobierno lleno de modernización, esperanza y control para el Estado venezolano. Iniciamos con los periodos presidenciales de Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez. Cipriano Castro realizó su periodo presidencial desde octubre de 1899 hasta noviembre de 1908. Por otra parte, el gobierno de Juan Vicente Gómez realizó su periodo presidencial de 1908 hasta 1935. Características del gobierno de Cipriano Castro. En 1898 aumentaba la destabilización del gobierno de Ignacio Andrade, mientras que el dinamismo de los partidos de Castro creció. Es en 1899 Castro decidió formar un grupo partidario, denominada la Revolución Liberal Restauradora. Dicho movimiento triunfó, logrando que el presidente Andrade abandonara el país. Castro entra en Caracas el 22 de octubre de 1899, encargándose de la presidencia de la República hasta diciembre de 1908. Una vez que el poder de Cipriano Castro tuvo que enfrentar una oposición política por parte de sectores nacionales e internacionales. El ejemplo de ello es la Revolución Libertadora, que abarcó en el periodo entre 1901 y 1903. Consistió en una guerra civil dirigida por los Matos. Su objetivo es derrocar el gobierno. Por otro lado, Castro tenía deudas económicas con otros países. Generaron en el año de 1900 un estado de bloqueo de nuestra costa por parte de Alemania e Inglaterra. Esta crisis acabó en 1903, llamado el Protocolo de Washington. Mediante este documento, Venezuela se comprometió al pago de lo adeudado. Durante esta presidencia, los derechos civiles no fueron respetados. Eran muy personalistas y suprimió varias libertades públicas. También reformó la Constitución para su poder de ser reelegido. Los aspectos más resaltantes fueron la modernización del armamento del ejército, la importante actividad intelectual. Esto se debe a la labor de una generación de escritores, poetas y hombres de ciencia. También se suprimió el Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio, de Correos y Telégrafos, en cuyo reemplazo se estableció las direcciones de riquezas territoriales, de agricultura y cría, correos, telégrafo y estadística. Se consideró a Venezuela como el segundo fabricante mundial del café. Este producto sirvió para aumentar los ingresos del país. Se dispuso el restablecimiento de los 20 estados federales, para, según el Congreso de 1899, con el lema Nuevos hombres, nuevas ideas. Castro cambia toda la estructura administrativa de sus antecesores que habían creado. Algunas de las obras que se construyeron de Cipriano Castro fueron el Teatro Nacional, la Academia Militar, el Palacio de Gobierno y Justicia, la edificación de la Tesorería, construida en Caracas, la creación de la Fundación de Bellas Artes. Otro logro fue la creación del puerto Cristóbal Colón, ubicado en Paya. Sin dejar de mencionar la construcción de diversos puertos, muelles y centros de distribución de la región de Tucacas. En 1908 viajó a Alemania con motivo de realizarse una rigurosa operación quirúrgica. Padecía de una infección del sistema urinario, que durante su ausencia, al dejar al poder al vicepresidente de la República, Juan Vicente Gómez, la ocasión de su viaje al exterior fue visto como una ocasión oportuna
para realizar un movimiento revolucionario por parte de los ejes del liberalismo amarillo, apoyados por países extranjeros como Estados Unidos, Francia y Holanda, las cuales habían roto relaciones diplomáticas con Venezuela durante la gestación de Cipriano Castro. Finalmente, en diciembre de 1908, el vicepresidente Gómez ejecuta un golpe de Estado, a través del cual toma el poder oficialmente y se evidencia 20 años de dictadura. Además de sus inicios, Gómez creó un plan para impedir el regreso de su compadre Cipriano Castro. Castro, a finales de 1912, pretende pasar unas temporadas en Estados Unidos, pero fue apresado por las autoridades de migración y fue obligado a marcharse. Fue enviado a Puerto Rico y vigilado por Juan Vicente Gómez. De Castro se dice que murió en 1916. La presidencia de Juan Vicente Gómez se dio del restablecimiento de las relaciones con el exterior. El 5 de agosto de 1909, el Congreso Nacional aprobó una reforma constitucional que redujo el periodo presidencial de 4 años y se estableció un periodo provisional hasta el 19 de abril de 1910. Gómez es elegido el 11 de agosto como presidente provisional de la República y el 25 de abril de 1910 es elevado por el Congreso al rango de general en jefe de los ejércitos venezolanos. Fue elegido como presidente de Venezuela para el periodo 1910 y 1914. Sin embargo, es en el año de 1913 Gómez declara suspendido el proceso electoral, alegando una supuesta invasión por parte de Castro. Luego de estos acontecimientos, el 14 de abril de 1914, un Congreso Nacional designa a Juan Vicente Gómez presidente provisional de la República y comandante en jefe del ejército. Posteriormente, se redactó un estatuto constitucional provisional que designó a Victorino Márquez como presidente de la República y a Juan Vicente Gómez como comandante y jefe del ejército. El 3 de mayo de 1915, el Congreso Nacional eligió al presidente Gómez para el sexenio que comprende de 1915 y 1921. Gómez promueve una reforma constitucional que aprueba el Congreso, mediante la cual se mantuvo el periodo presidencial de 7 años. Se eliminó la comandancia en jefe del ejército para regresar al comando al presidente de la República y donde se le permitió su reelección para un periodo de 1922 y 1929. El 7 de julio de 1931, prestó por última vez su juramento como presidente de la República en los últimos 5 años. Durante el gobierno de Juan Vicente Gómez, conocido como el Merimérito, se alcanzó objetivos, entre los cuales estaba lograr la calma del país. Para ello, formó un ejército nacional institucionalizado. Llegó a reemplazar al ejército de guerreros convencionales y solo reaccionaban a los movimientos caudillistas. Gracias a este gobierno se concretó la mejor modernización y extensión de los puertos y carreteras, lo que fue una gran necesidad de su gobierno. Logros en construir, entre las cuales destaca la creación de la carretera occidental que unificó el Distrito Federal y los estados de Miranda, Portuguesa, Aragua, Cojedes, Carabobo, Barinas y Táchira. Este fue un trabajo integrado de dominio internacional y de grandeza extraordinaria en todo el mundo. Además, se construyó la carretera trasandina, la carretera central del Táchira y la autopista de Maracaibo. Se organizó y fortaleció a la Armada e hizo la aviación militar y civil. Se extendió la red de telégrafos e hizo la compañía de navegación fluvial y
costanera de Venezuela. Al igual que la aviación comercial, estableció en el año 1934 la Aerolínea Aeropostal Venezolana, la primera línea aérea comercial venezolana. Se decretó la creación del Banco Obrero, Agrícola y Pecuaria. Se promulgó la Ley de Trabajo. Además, con el potencial petrolero, el régimen gomecista definió un marco legal para entregar gran parte del territorio nacional en concesiones de acuerdo a los intereses de las compañías petroleras internacionales. De esta manera, logró pagar la gran deuda externa de Venezuela. Cabe destacar que el cumplimiento de estas obras permitió a Venezuela a dejar de ser una nación agraria para convertirse en uno de los países con mayores reservas petroleras del mundo. Sin embargo, se lograron estas metas en un clima de silencio político y estrategia para concentrar el poder en la figura de Gómez, con claras medidas para la disolución de partidos políticos. También fueron tiempos de famosos como el Consejo de Gobierno, de la incorporación de los 10 rebeldes y los pensadores positivistas en la fila del Estado. Dejó al exilio político, de la cárcel llamada La Retunda y de los intelectuales de una Venezuela de decadencia. El mandato de Juan Vicente Gómez fue un régimen totalitario y exitoso, con el lema Unión, Paz y Trabajo. Siendo el terror la base del orden, muchos trataron en derrocarlo, pero no lo lograron. Nunca salió victorioso. Ahora les presento la evaluación a desarrollar. Realiza un mapa mental con su respectivo análisis. Van a desarrollar los aspectos: gobierno de Guzmán Blanco, el sexenio, gobierno de Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez, de los cuales van a resaltar los aspectos políticos, sociales y económicos que realizaron durante su presidencia. Criterios a evaluar: puntualidad 2, creatividad 4 puntos, redacción 2 puntos, originalidad 2 puntos, organización 4 puntos, dominio del tema 6 puntos. De presentar alguna inquietud o duda, pueden hacer su consulta vía WhatsApp o Telegram. Y en los días correspondientes a mis asesorías en la sede de la institución en el horario de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Será un gusto atenderla. Feliz día.